Dios bendiga tu vida de manera poderosa, tú que me escuchas, amigo, hermano, familiar, simpatizante. Quiero darle gracias a Dios primero porque es quien nos da la oportunidad de poder compartir todo lo que Él nos ha regalado. Antes que vayamos a darle inicio a esta enseñanza que conjuntamente ustedes con nosotras vamos en esta hora a compartir, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Rey, por este día, por tus misericordias, por tu amor, por tu soberanía, Dios, porque sé que estás en cada uno de todos los que te buscamos, Señor. Gracias te doy, mi Rey amado, por la bendición de ver un nuevo día, de las facultades que podemos tener, Señor, de movernos, de respirar, de poder ver, escuchar, Señor. Gracias porque son las buenas dádivas que tú nos das, mi Rey amado. Ruego para que tu reino descienda, se establezca y permanezca en nosotros, en cada una de las familias que estamos aquí reunidas para escuchar tu palabra, las enseñanzas que tú vas a darnos hoy en esta hora, Señor. Dios amado, si hay alguien, Padre, que ha tenido un dolor, una experiencia, Señor, de desconsuelo, de desánimo, y que la fe ha mermado por todo esto, hoy clamo a ti, Señor, para que en tu infinita misericordia visites esta vida, Señor, visites esta casa, visites esta alma, Rey de reyes y Señor de señores. Y así como tú, Señor, conmigo, iniciaste desde hace bastante rato ese proceso de restauración y que cada día, Señor, estás haciéndolo más y más. Así ruego que hagas por esa alma, esa familia, a esa persona, Señor, ese varón, Dios mío. Ruego para que tú vengas e impartas sanidad en su corazón, le hagas libre, Señor, libre y permitas que su corazón, Señor, esté preparado, Padre, con tu palabra, Señor, que va a ir a llegar a esa vida, Señor, y va a ser milagros, Señor, desde adentro hacia afuera, Señor. Gracias te doy por esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, Jesús de Nazaret, Yeshua, el Mesías, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Bueno. En el día de hoy voy a compartir con ustedes el segundo mandamiento. El primero salió al aire a comienzos del mes de mayo, más o menos creo que fue el 6 o el 7 de mayo. Te invito, si no lo has visto, ve y visita. Quiero que sepas que de todo corazón hacemos cada video con la mejor intención de que esa palabra santa de nuestro amado Dios corra y llegue hasta los confines de la tierra. Que así como hemos tenido la experiencia maravillosa de que la Biblia verdaderamente es más que un libro que toca nuestro corazón, que ha transformado nuestra vida, que nos ha abierto los ojos para muchas cosas, eso que hemos recibido es lo que amablemente, humildemente vamos a compartir con ustedes. Mi amiga y yo, nosotros no somos líderes ni somos personajes con títulos en el ámbito religioso. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, y tenemos la mejor disposición de llegar a cada vida. No podemos callarnos de lo que el Señor nos ha dado y de los testimonios que tenemos para compartir también. Bueno, sin más preámbulo, entremos en materia. Vamos a ver, hoy vamos a hablar, vamos a presentar eh, todo lo que en este día vamos a transmitir, que es el segundo mandamiento. Entonces, cada vez que inicie el video para poder presentárselos a ustedes, debo iniciar con lo mismo. De hecho, es con la finalidad también de que nos quede bien claro esto que vamos a hablar. Los 10 mandamientos son esas normas, esos estatutos, es el código moral que Dios entregó en el Sinaí al pueblo de Israel, que estuvo cautivo por 430 años en Egipto. Justo 50 días exactos es donde el Señor
le entrega a Moisés las tablas de piedra con los 10 mandamientos o las 10 letras que los eruditos de la escritura dicen que abarca como 613 letras, todo este concepto de lo que sucedió en el Sinaí, en las tablas de piedra. Bueno, los 10 mandamientos encontramos que los vamos a hallar en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de las Sagradas Escrituras, y en el quinto libro, que es Deuteronomio. Probablemente muchos se preguntarán, pero ¿por qué están repetidos? Bueno, la respuesta es la siguiente. En Éxodo, el pueblo que sale de Israel es el pueblo que duró 40 años en el desierto, pero que fueron obstinados, fueron desobedientes. Y por tanta rebeldía, Dios no les permitió que entraran a la tierra prometida. Esa tierra que Dios, del corazón de Dios salió para dársela a Abraham y a su descendencia. Y este pueblo es descendencia directa de Abraham. Pues son hijos del nieto de Abraham, que es Jacob. Entonces, cuando el pueblo sale de la cautividad, viene con esa mente, digamos, que está dañada, acostumbrada, viciada por ese patrón de conducta de esclavitud. Al salir a libertad, ellos estaban libres, pero tenían mentes de esclavos. Todo esto generó en ellos la falta de confianza y la falta de fe. Aún sus ojos viendo la gloria del Señor, ellos fácilmente se les olvidaba. Bueno, Dios les dijo, como no hicieron caso, como no fueron, tuvieron un corazón dispuesto para mí, no van a entrar, y no entraron a la tierra prometida. Pero en el desierto, en esos 40 años, las mujeres estaron hijos. Estos hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Y por eso, en el libro de Deuteronomio, Moisés vuelve y les enseña a estas familias que nacieron en el desierto, a estos muchachos, a estos jóvenes que nacieron en el desierto, todas las enseñanzas, las proezas, los milagros, los portentos que hizo Dios cuando sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y cuando le entregó las tablas de la ley o la instrucción de vida. Es allí el por qué se encuentran en estos dos libros. Bueno, el segundo mandamiento está en Éxodo 20, nuevamente les digo, vamos a tratar pues los mandamientos del libro de Éxodo. Éxodo 20 del 3 al 6 y dice, no reconocerás los dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba y ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás ante ellos, ni los adorarás. Pues yo soy Hashem, tu Dios, un Dios celoso, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra prosternar es arrodillarse. Entonces, Dios es claro. Cuando Dios da una orden, un mandamiento, cuando de la boca de Dios sale una palabra para que sea cumplida, esta palabra, tú que me escuchas, no tiene negociación. No es lo que yo quiera, no es como yo quiera. Si Dios dice que el cielo, por ejemplo, que el cielo es de color amarillo, y nosotros lo estamos viendo de color azul. Si Él dice que es amarillo, Él sabe por qué está diciendo eso. Nosotros solamente con nuestros ojos vemos que es de color amarillo, pero Él que lo sabe todo y lo hizo todo, Él sabe verdaderamente de qué es el color. Entonces no es para contender, es para obedecer. Pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones, aquellos que me aman y observan mis preceptos. En este mandamiento, esta parte, cuando llegue su momento durante esta enseñanza van a darse cuenta lo maravilloso que significa esto, qué es lo que representa y que vale la pena. De verdad vale la pena determinar en nuestro corazón ir y buscar del Señor, anhelarle conocerlo. Bueno, ¿qué significa no reconocerás los dioses de otros en mi presencia? ¿Cuál es el significado de este mandamiento? O sea, ¿cuál es la connotación de no reconocerás los dioses de otros en mi presencia? Esto hace alusión de los otros dioses, es decir, aquellos que otros consideran dioses, aquellos que el hombre mismo ha levantado y los ha querido colocar
en la misma posición del mismo Dios. Vamos a definir el término de lo que es Dios y de lo que significa dioses. Dios, que es nuestro Dios, realmente Dios es ser supremo. Eh, la connotación es que Él es el hacedor del universo, Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es todo lo que en el video pasado del primer mandamiento yo pude haber expuesto. Él cuando dice yo soy el que soy, Él está auto revelándose que en Él hay. Él es el Dios de la paz. Él es el Dios que provee cuando hay necesidades. Él es el Dios que sana cuando hay enfermedad. Él es el Dios de justicia. Cuando viene alguien a levantarse contra un hijo de Él, Él es el que se encarga de esa justicia. Él es el Dios que venga. Él es el Dios que es guerrero. Él es el Dios omnisciente, omnipresente. Él es el Dios que en Él se encuentran todos los atributos y esta es la finalidad. Para que no tengamos necesidad de buscar a nadie más, sino con Él es suficiente. Bueno, entonces, el Señor ya vimos que Él se auto revela. Él muestra lo que es para que nos apoyemos en Él ciegamente, creamos en Él, confiemos en Él y apostemos, por decirlo en un lenguaje muy humano, apostemos todo por Él porque vale la pena. Bueno, y vamos a definir lo que es el concepto de dioses. Son las deidades que se tenían que hacer visibles en monumentos de oro, de plata, de palo, de hierro, de barro, de yeso, de muchísimas cosas. A ver, el hombre ha tendido desde su humanidad a crear la necesidad de ver visible esa fuerza interior que les sostiene y que les mueve. Pero esa fuerza interior no es el Dios verdadero. Voy a darles un ejemplo. En el tiempo donde sucedieron los hechos que estamos hablando del Sinaí, cuando Dios libertó a su pueblo, era el momento donde los pueblos aledaños se dedicaban, y lo mismo el pueblo de Israel, se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban a criar sus animalitos, se dedicaban a cultivar la tierra y, por ejemplo, un ejemplo para los que cultivaban la tierra, pues la tierra, todo aquel que sabe, necesita que ser abonada, necesita ser preparada para la semilla. Y la semilla, para que se pueda reventar para que pueda morir y reventar o para que pueda gestar, necesita del agua, necesita del sol, necesita también de la noche. Y todo esto que fueron, digamos, los beneficios que Dios nos ha dado, el sol, la luna, las estrellas, el agua, todo nos los ha regalado Dios. El hombre determinó de hacerle una honra y un homenaje a todo esto que venía de parte del Señor, y de ellos levantan dioses. Y el pueblo tiene, en algún momento, por ejemplo, ha dejado de llover por un mes y se agarraban de pronto a un monumento, un ídolo de esto, y coincidencialmente llovía. Pues él diga, hermano, que eso era motivo para ese Dios ofrecerlo para que todo el que quisiera lo pudiera tener, lo vendían, generaba dinero, un ingreso. Y ese Dios es hecho de manos de hombres, es decir, ese Dios no tenía ninguna potestad de nada, pero el hombre lo hizo Dios. Entonces, la definición consiste en que Dios no tiene nadie que pueda ponerse a su lado a compararse con Él. Dios es todopoderoso. Él es el único y verdadero Dios. Después de Él no hay más nada. Ni antes de Él tampoco hay más nada. Él es el que lo llena absolutamente todo. Y Dios quiere que su pueblo lo tenga bien claro. Dios sabe, Dios conoce cada corazón, cada vida, porque dice su palabra que Él pesa todo. Él no quería que su pueblo se contaminara con los pueblos aledaños. Cuando Él se manifiesta en el Sinaí, no solamente el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios, los pueblos aledaños vieron la gloria de Dios y la Biblia da testimonio de eso. Entonces, pero cada uno hace lo que mejor le parece. Las personas viendo las maravillas de Dios, y hay unos que no quieren aceptarla, que no quieren recibirla y que la niegan. El concepto de dioses es todo monumento, toda escultura,
toda pintura, todo lo que el hombre haga con sus manos, levante y venere. Eso es lo que se llama dioses. Ahora la pregunta del millón. En esa época que les conté, se adoraba al sol, a la luna, a las estrellas. En esta época, a ver, ¿qué sería lo que en esta época el ser humano adoraría? ¿Qué es lo que realmente el hombre busca o le quiere dar el primer lugar al corazón? Hoy en día las personas tienen la facilidad de prepararse cognitivamente, de ser profesionales, de ejercer, muchos serán empresarios. Entonces, todo esto es lo que va a representar para cada persona de esto que estoy mencionando, se va a convertir en pequeños dioses. ¿Por qué? Porque le generan una seguridad. La cuestión es la siguiente. El mismo Dios que en la antigüedad juzgó, sentenció, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque en él no hay sombra de variación. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y es por eso que Dios en esta hora nos está a nosotros advirtiendo que todo momento es propicio y bueno para conocerle, para querer anhelar conocer de él. Y les digo lo siguiente, esto no se trata de confiar o reposar nuestra fe en el credo de otra persona. Dios nos demanda a que seamos nosotros con él, porque es una relación plenamente personal. Esto no tiene, la fe no se debe sustentar en lo que el hermano, el amigo, el pastor, el líder, cualquier persona venga a hablarnos de él, porque Dios es un Dios personal. Bueno, entonces, de manera que el término de otros dioses no implica que existan otros dioses, como ya les dije. La escritura entonces hace referencia a los ídolos como dioses, dado que esa terminología es empleada o es usada ¿por quién? Por las personas que lo han creado, por los mismos adoradores. Bueno, ¿qué quiere decir el término delante de mí? Esto es sencillo. Dios dice, mientras que yo exista, que ya sabemos que es eterno porque en él no hay nada que pueda avalar o testificar que Dios lo creó alguien. Dios es eterno, Dios es Dios por la eternidad y va a ser Dios hasta la eternidad. Entonces, delante de mí significa que si Él es eterno, que si no va a haber un momento donde Él no esté, donde Él se encuentra. Entonces, todo el tiempo va a ser para nosotros pecado si en algún momento creemos o levantamos esos ídolos o esos dioses. ¿Por qué? Porque Dios es el eterno presente y es la única persona o la única deidad, la verdadera deidad a quien debemos rendir pleitesía. Okay. Entonces, este mandamiento implica que está prohibido creer en cualquier poder además del poder de Dios, que es adorar ídolos o inclinarnos a ellos. Bueno, no tendrás otros dioses antes de mi faz o delante de mí. ¿Qué significa entonces esto? La práctica religiosa en la que se le rinde un culto a un ídolo. Se le rinde también amor, se le rinde admiración de manera excesiva, que se siente por una persona, por una cosa. Esto quiere decir que nosotros no podemos darle el primer lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos a ningún ser humano, a a cualquier cosa que para nosotros represente una seguridad y una estabilidad. Porque el único que debe ocupar ese lugar es el Señor y el único que hace posible esa estabilidad, entre comillas, que creemos muchas veces que es por nosotros, por el esfuerzo nuestro. El único que hace posible todo esto es el Señor. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa en la Biblia, en lo que Dios nos ha revelado, que dónde está prohibida la idolatría. Dice la Biblia en Deuteronomio 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría consiste en hacer imágenes. Coger, por ejemplo, un lienzo y empezar a plasmar cualquier cosa que se nos ocurra plasmar y luego de haberla hecho venir a rendirle pleitesía.
Deuteronomio 5:8 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Está prohibido adorar las imágenes. Dice el libro de Daniel 3:15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta es la porción de la escritura donde Daniel, estando en Babilonia, era parte de los ciudadanos de allá, porque el pueblo de Israel, cuando se dividieron las casas, hubo las 3 deportaciones que fueron a Babilonia. Recordemos, bueno, en otros videos hemos mencionado sobre esto y más adelante haremos un estudio específico también sobre esto. Daniel fue en la deportación y en ese tiempo Daniel propuso en su corazón defender su fe, ser un hijo de Dios innato, verdadero. Entonces Nabucodonosor había levantado una estatua de él mismo para que todo el pueblo le adorara a las horas que le daba la gana. Daniel, él y sus 2 compañeros no entraron en esto, o sea, no les pareció que estaba bien porque era abominación para Dios y ellos preferían ser muertos a honrar a una estatua porque eso para Dios era pecado. Y ustedes conocen la historia, que ellos rehúsan hacer esto, los meten en el horno de fuego y el mismo Dios, el ángel de Jehová, es quien los hace libre de todo esto. Bueno, esto, habrán personas en este momento que se estarán preguntando, pero bueno, ella me está hablando de que la idolatría consiste en hacer imágenes y entonces aquellos que ya saben, que han leído dirán, ¿y entonces qué sucedió cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto? Porque el pueblo estaba en total desobediencia. Y Dios le dijo a Moisés, bueno, levanta una serpiente en un asta y que toda persona que ha sido picada por la serpiente, cuando mire el asta, inmediatamente van a ser curados. Muchas personas estarán preguntándose, pero entonces ella se está contradiciendo o es que Dios se contradice. Vea, hermano, Dios no se contradice. Amigo, Dios no se contradice. Todo en la vida y en la Biblia tiene una razón de ser. Dios en este momento, si alguno se está preguntando específicamente sobre esto, el pueblo, como ya les dije anteriormente, el pueblo, a pesar de ver la gloria de Dios, estaba en total rebeldía, desobediencia y obstinación. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos fueron picados por la serpiente y Dios permite que al levantar un monumento, Moisés hiciera alusión a que un día habría un cordero que iba a ser levantado por la culpa de esa serpiente que hizo que Adán y Eva entraran a la humanidad en decadencia hasta llevarlos a una sentencia de muerte. En otros videos vamos a comentarles, a compartirles que el Jesucristo que nosotros vemos del Nuevo Testamento es un Jesucristo que siempre ha estado, o sea, no es nuevo. Jesucristo desde la eternidad ha sido, porque Él fue engendrado por Dios. El enemigo, los ángeles, nosotros fuimos creados, que es diferente. Entonces, esta alusión a Jesús como el cordero que sería levantado por culpa de esa serpiente que vino a tentar a Adán y Eva y estableció Dios una sentencia de muerte. Él era el que iba a levantar al pueblo de este pecado, de esta sentencia. Y en ese momento, cada persona que era picada por la serpiente, al mirar la serpiente, no era que la serpiente iba a generar un milagro, era que las personas sabían todo lo que estaba representando esa serpiente, la caída del mismo hombre y la redención en Jesús, porque todo el pueblo de Israel sabía de que ese Dios a los que ellos en ese momento se quejaban, querían darle la espalda, era el único Dios verdadero que había hecho señales y prodigios para ellos. Bueno, ¿qué es y qué implica la idolatría? La idolatría es ofrecer sacrificio a otros dioses. Hechos 7:41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron.
significa adorar a dioses ajenos, es decir, Deuteronomio 30:17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo declaro hoy que de cierto pereceréis. Dios es claro, amigo, simpatizante, hermano, familia que me escucha. Dios es claro. Dios no quiere compartir su gloria con nadie y por eso en diversos lugares de la Sagrada Escritura Él hace la remarca acerca de cuidado, ojo, no delante de mí, no veo con buenos ojos la idolatría, porque yo, Dios, que he sido bueno con ustedes, que les he mostrado las señales y prodigios, que han visto mi gloria, no pueden darme la espalda, porque si lo hacen y si levantan y aman y van detrás de otros dioses, entonces yo voy a desecharlos también. Esa es una realidad. Nosotros siempre hablamos de nuestro amado Dios, que es amor, pero Dios también es fuego consumidor. O sea, Dios es un padre que quiere que sus hijos caminen en rectitud durante el tiempo que estén en esta vida. Bueno, andar en pos de otros dioses. Pero si llegases a olvidarte de Jehová, tu Dios, y vas tras dioses ajenos, les sirves y antes ellos te inclinan, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Qué significa la idolatría? Servirle a otros dioses. Deuteronomio 7:4 dice, no permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Dios está no solamente advirtiendo de que no vayamos en pos de dioses ajenos, sino también está diciéndole al pueblo, cuidadito, no vayan a permitir que aún sus hijos se mezclen con personas idólatras. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van después, se multiplicarán y dejarán de creer en mí, y todo eso va a traerle condenación ¿a quién? Al mismo pueblo, a nosotros mismos. La idolatría es rendirle culto, lo que representa la idolatría, rendirle culto al Dios verdadero por medio de imagen. Hasta eso. Nosotros no podemos crear en nuestra imaginación y plasmar esa imagen en un lienzo o en una escultura de ese Dios al cual amamos y adoramos. Por ejemplo, cuando yo voy a la intimidad con el Señor y yo voy a orar, yo siempre cierro mis ojos porque para no distraerme. Y siempre yo imagino que yo voy en un camino y luego veo una puerta grande, muy grande, que se abre y en esa puerta el camino continúa y hay flores. Y yo, Ivette, empiezo a caminar y a caminar hasta llegar a un lugar que es como si fuera un gran salón y solamente veo mucha luz, mucha luz, mucha luz y muchos cánticos donde todos cantan en el mismo tono y la misma adoración, y hay alguien a quien se adora. En mi cabeza, cuando yo veo eso, mi corazón se quebranta porque siento que yo estoy siendo testiga del poder de Dios. Pero por el hecho de que yo me imagine eso no me da a mí la autoridad para yo coger, si soy una persona diestra en la pintura, ir a plasmar eso y decir que ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo advierte aquí. No debemos hacernos imagen y plasmar, ni mucho menos adorar. Si yo lo hago en mi intimidad, yo no estoy adorando a ninguna imagen, porque cuando yo cierro mis ojos es la manera como yo entro en comunión con Dios. Y eso es entre Dios y yo. Y eso no es el pecado. El pecado es si yo hiciera, si materializara lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Entonces, de eso es que Dios nos está advirtiendo. Cuidadito. Para que vengan a donde mí no necesitan crear una imagen de lo que yo soy para que ustedes vengan a mí. La palabra dice que no debemos adorar a los ángeles, rendirle pleitesía, pedirle a ellos, venerar a los ángeles. Está prohibido por el Señor. Dice, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparentan ser humildes.
Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Siempre, amigo, hermano, simpatizante, familia que me escuchas, siempre estemos apercibidos de la persona que viene a hablarnos de Dios. Siempre tengamos mucho cuidado en no estar creyendo todo el tiempo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque muchos son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. Muchos, amados hermanos, muchos tienen una vida que no tiene ningún fundamento ni testimonio en los asuntos de nuestro amado Padre Celestial. Entonces, cada uno preséntese a Dios, cada uno determine en su corazón conocer a Dios, y estoy segura que a cada uno, en la medida que busquen al Señor, el Señor se va a revelar a sus vidas. Adorar a las huestes celestiales. Deuteronomio 17 del 2 al 3 dice: cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Dios no quiere que nosotros compartamos el puesto que hay en nuestro corazón de prominencia con ninguna otra deidad o Dios o ídolo o como querramos llamarle. Adorar a Satanás. ¿Cómo así que adorar a Satanás? Bueno, vemos este ejemplo. Cuando Jesucristo fue al desierto en los 40 días que tuvo de ayuno, y el enemigo vino, el maligno, Satanás, como le llamemos, como le llamen, el enemigo, el diablo, Belcebú, el Satanás. Él vino y vino a tentar a Jesús, creyendo, o sea, él vino a tentar a Jesús cuando le dijo que todo te lo daré si postrado me adorares. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí vemos algo muy claro. El enemigo es el príncipe de este mundo hasta este momento, pero cuando Jesucristo ya venga a tomar posesión de lo que le pertenece a él, que venga con la escritura, por decir algo, a decir, bueno, ya esto es mío, yo lo conquisté cuando yo morí, cuando mi sangre lavó de pecado a toda persona que estuvo condenada, y que hoy ya esa persona es hijo de mi padre, obedece todo el consejo de mi padre. Entonces yo vengo ahora a tomar posesión de esta tierra que me pertenece a mí, y hasta ahí llegó el día para que el maligno se acabe, termine ese proceso que tiene en esta tierra de destrucción, de querer gobernar y querer mostrar a los que están sensibles a la voz de él que él puede hacer un trueque, dándole una vida plena de cosas materiales, efímeras y pasajeras, porque todo lo que nosotros podamos adquirir en esta tierra, amigo, hermano, familia, simpatizante que me escuchas, todo esto es efímero, porque la vida verdadera está del otro lado, la vida continúa. Pero en esta tierra el tiempo es corto y es breve. Entonces, si nosotros nos enfocamos nada más en el aquí, en el mañana no habrá nada. Hay que sembrar para cosechar en la eternidad. Bueno, la codicia es otro pecado de idolatría. Efesios 5:5 dice: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar un ídolo. De eso ya hablamos. Todo aquello a quien le demos el primer lugar, que crea en nosotros una dependencia, una estabilidad, eso se llama ídolo. Eso es idolatrar. Entronar ídolos en el corazón, la misma cosa. Ezequiel 14:3 dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Dios nos continúa advirtiendo: cuidado, mira que vas a colocar en tu corazón, si es a mí
o es a ese ídolo que tú has levantado. La sensualidad. La sensualidad también es un pecado de idolatría. Dice Filipenses, el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlo y solo piensan en lo terrenal. Ya sabemos que la sensualidad yo creo que viene a ser parte también como de lo que es la vanidad, de querer de pronto enfocarme. Un ejemplo, esto es un ejemplo, no lo dice la escritura, es un ejemplo mío. Por ejemplo, yo estar solamente enfocada en levantar ese ego mío, en cuidarme la figura, en estar en el último, con el último grito de la moda. ¿O qué es malo todo esto? No, no es malo. Lo malo es que nosotros vivamos para esto. Eso es lo malo. Lo malo es que todo el centro de nuestra vida esté enfocado nada más en que, ay, que me salió la arruga, me la voy a quitar. Ay, que me salió esto. Ay, que el cabello. Ay, o sea, enfocarnos nada más en nosotros como prioridad. Eso es idolatría. Eso es pecado de idolatría. Eso es sensualidad. Porque todo, vuelvo y les repito, todo aquello que nos mueve el piso, que no nos permite avanzar porque afecta nuestra vida de alguna manera, y queremos enseguida enfocarnos en aquello que nos está afectando, pero con el sinónimo en este momento de lo que es la vanidad, eso es pecado de idolatría. El pecado de idolatría es cambiar la gloria de Dios en semejanza de imagen. Ya lo dijimos anteriormente, en Hechos 17:29 dice, así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. La idolatría es cambiar la verdad de Dios en una mentira. Isaías 44 del 19 al 20 dice, les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. La palabra misma se explica, sencilla, muchas veces, y les cuento lo siguiente, porque si a mí me pasa, estoy seguro que a muchísimas personas les sucede. Muchas veces hasta repetimos una frase que otros han dicho y eso ha venido de generación en generación. Pero cuando llega el momento en nuestra vida que nos detenemos a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Y empezamos a analizar, nos damos cuenta, lo que yo estoy diciendo no tiene ni fundamento. ¿Por qué? ¿En qué momento yo me vi enredada en estar repitiendo esto? Y lo más triste, creerlo, darlo por hecho y compartirlo con los demás. Bueno, esto es lo mismo, cambiar una verdad de Dios en una mentira. Esto es lo mismo que si yo todo el tiempo me ha parecido que no está mal. Eso no está mal si por ejemplo, un ejemplo, no está mal si yo levanto pinto a mi hijo y todos los días estoy viendo esa fotografía de mi hijo. Y Dios mío, y te pido por mi hijo y la tengo allí adorándola. Por ejemplo, es un ejemplo. Eso es un pecado de idolatría. Está diciéndolo la escritura. Dios censura y castiga eso porque Dios no quiere, sino que a Él le demos siempre el primer lugar. Y la idolatría es una obra de la carne, por supuesto, porque somos nosotros los seres humanos quien con nuestras manos somos los capaces de poder habilitar esa imagen que hay en nuestra cabeza y colocarla en un lienzo o ¿cómo se llama? En una escultura. Entonces es un pecado de la carne, es una obra hecha en la carne que no tiene nada que ver con el enemigo, es una obra de la carne. O sea, la concupiscencia nuestra, la sabiduría corrompida de nosotros nos ha llevado a creer y a crear cosas que no son. Gálatas 5 del 19 al 20 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan división. Esto es la característica de una conducta muy común en estos tiempos de nosotros los seres humanos, que está, por supuesto, prohibida por el Señor. La idolatría es incompatible ¿con qué?
con el servicio a Dios. Una persona que determine o quiera en su corazón servir a Dios no puede practicar la idolatría y no puede determinar servir a Dios si no conoce verdaderamente las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras son lo único que da testimonio de quién es Dios. Dice Génesis 35 del 2 al 3. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Esta porción de la Escritura es bastante profunda, amado que me escuchas. ¿Sabes qué? Aunque el pueblo aunque nosotros hasta el día de hoy hayamos desconocido verdaderamente que la palabra nos advierte, nos exhorta y nos insta a que no seamos idólatras y nos explica qué representa para Dios la idolatría. Si hoy hemos abierto el corazón, si hoy estás allí escuchando este audio y yo que estoy aquí, que el Señor me está hablando también a mí, hoy debe haber en nuestra vida un parteaguas. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando este pan de vida hoy. Nosotros lo estamos recibiendo. Nuestro corazón está dispuesto para escucharlo. Entonces, estoy segura que muchos de nosotros iremos al trono de la gracia de Dios a decirle: sabes, yo no conocía esto, Señor. Yo no entendía qué tan amplio, qué tan profunda es tu palabra, Señor, que tiene la explicación más sencilla para algo tan complejo que nos puede llevar hasta la misma muerte. Pero hoy determino en mi corazón tener mucho cuidado de qué es a lo que le voy a dar el primer lugar. Aparte de ti no podrá haber más nada, Señor, porque después de ti entonces entrará todo lo que un día tomó el primer lugar, Señor. Y les aseguro, amados, que ese día o el día de hoy que determinen en su corazón hacer esto, empiecen a escudriñar, a estudiar, a indagar en las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontrarán la verdad para cada uno. Recuerden que Dios es un Dios personal y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros cuando nos vayamos de esta tierra, sean personas creyentes o sean incrédulos. Dios a cada uno nos va a pedir cuentas. Entonces, esta es una exhortación que Dios nos está haciendo en esta hora. Si nos arrepentimos, Él está con las manos abiertas para poder ayudarnos, para sostenernos, para dirigirnos, para levantarnos, para restaurarnos, para sanar nuestra tierra, amados hermanos. Primera de Samuel 7:3 dice: por eso Samuel les dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. El profeta Samuel estaba hablando en la época, estoy segura que en la época donde eran los jueces, pues él fue el último de los jueces, y el pueblo en un tiempo buscaba de Dios, y el Dios de Israel, nuestro amado Dios, los defendía de cualquier batalla, les daba la victoria sobre cualquier batalla, pero al ratico se les olvidaba y otra vez volvían con los dioses paganos. Y otra vez el Señor permitía que los enemigos se levantaran y les ganaran. Entonces esto es una de esas exhortaciones que Samuel le hace al pueblo, que dejen todo esto y que se acuerden de la gloria de Dios y que sigan al verdadero Dios para que Él pueda librarlo de las manos del enemigo. Ahora, ¿cómo describimos nosotros la idolatría? La idolatría se describe como una abominación a Dios. El libro de Deuteronomio 7:25 dice: cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar a las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata de que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Sucedía en ese entonces que la gente, cuando libraba las batallas, cuando Dios les permitía que el enemigo cayera en sus manos, cuando los derrotaban, ellos no podían quedarse con el botín y sobre todo de esto, de los ídolos, venir a almacenarlos para quitarles el oro que estaba recubriendo de pronto la madera o cualquier otra cuestión que ellos hubiesen levantado. Eso era abominación, hasta eso era abominación para Dios. La idolatría es vana y es necia. El Salmo 115 del 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca mas no hablan,
Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No tienen voz en su garganta. Semejantes a ellos serán los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es clara esta porción de la escritura. El hombre crea con sus manos y luego levanta adoración y veneración a eso que crea con las manos, que es algo que está muerto. Y hace no solamente que crean ellos, sino que los que están alrededor de ellos también crean en todo lo que ellos están haciendo y han levantado como Dios. Isaías 44:19 dice: les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Bueno, la idolatría es sangrienta. ¿Por qué es sangrienta? Miren lo que dice Ezequiel 23:39. Ellas me fueron infieles, pues adoraron a sus ídolos malolientes. Además, son unas asesinas, pues presentaron a nuestros hijos como ofrenda a esos ídolos. Por si fuera poco, iban los sábados al templo, no para adorarme, sino para ofenderme. Todo eso lo hicieron en mi propio templo. Aquí está hablando Dios de lo que su pueblo, en esos estados, en esos lapsos de desobediencia, de ceguera, cometieron pecado de abominación delante de Dios. Presentaron los propios hijos a las deidades, porque esto es una manera también de adorar a las imágenes, a esos monumentos que son creados. Se le ofrendaban los hijos a estas deidades, estos ídolos que finalmente ustedes ya saben que al ser hechos por manos de hombre no son realmente nada, pero vienen a convertirse en el pecado de maldición y que Dios los excluye de su reino a las personas que hagan todo esto. El pecado de idolatría es abominable. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Dios siempre nos está recordando, la condición era de esta manera antes. Llegaste a mí, rendiste tu corazón a mí, hice de ti algo nuevo y volviste y reincidiste en lo mismo. Ten cuidado porque si me has conocido, no me des la espalda. La idolatría es inútil. Dice Jueces 10:14. Vayan a pedirle ayuda a los otros dioses, ya que ustedes los eligieron, que ellos los saquen del problema. El mismo Dios, digamos que nos reta, ¿ok? ¿Tú crees en aquel toro? Bueno, ve y pídele al toro a ver qué va a pasar. El toro no te va a dar absolutamente nada, pero esa acción de ir a ver al toro, eso me va a llenar a mí de indignación, porque tú estás consciente de lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo porque quieres ofenderme a mí, y eso trae condenación. Isaías 46:7 dice: cargan la estatua del Dios sobre sus hombros, lo ponen en su sitio y de allí no se mueve. Por más que griten pidiéndole agua, ese Dios no le responde ni puede librarlo de sus manos. Es clara la escritura. Dios, de manera amplia, en esta tarde, desde el día de hoy, quiere que nos quede claro lo que para Él representa pecado de idolatría. La idolatría es contaminadora. Ezequiel 27 dice: a todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos que tanto querían y que no tuvieran nada que ver con los malolientes ídolos egipcios, porque el Dios de Israel soy yo. Sí, Dios hasta el pecado. Vean, hermanos, así como el pecado, dice la escritura, que tiene un olor maloliente delante de Dios cuando sube esa acción nuestra, esa acción de que nosotros vamos delante de un ídolo a adorar y sube, hay un olor que es desagradable a Dios. Así también hay un olor agradable cuando Dios está agradado con la vida que tú estás dando testimonio con tu vida, igual que yo. En ese momento se puede experimentar ese olor fragante de Dios, como me siento plácido de ver que has entendido lo que yo te he querido enseñar por tu propio bien. Bueno, ¿qué sucede con los que practican la idolatría? A ver. Los que practican la idolatría, sabemos de antemano que se olvidan de Dios. Deuteronomio 8:19 dice: mas será
Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protestó lo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Jeremías 18:15 dice, pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí y adora ídolos inútiles. No sigue las enseñanzas que desde un principio le di, ni se da cuenta del peligro de seguir las malas costumbres de las otras naciones. Dios llamándonos, Dios advirtiéndonos, cuidado, cuidado que les estoy mostrando qué significa para mí el pecado de idolatría para que no entres en esta situación y no sea que tú seas desechado de mi presencia. Los que practican la idolatría se alejan de Dios. Ezequiel 14 del 5 y Ezequiel 14, 5 y del 7 al 8 dice, quizás así se arrepientan de haberme abandonado por adorar a esos ídolos. Ustedes les preguntan a los profetas por mis mensajes, pero se han alejado de mí para adorar a esos ídolos malolientes y no piensan más que en hacer lo malo. Por eso quiero que sepan que yo mismo me enfrentaré a ustedes. Yo los eliminaré de mi pueblo y ese castigo será una lección para todos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Amado que me escuchas, amigo, hermano, simpatizante. Dios tiene toda la paciencia del mundo para esperar hasta cuando nosotros entendamos su consejo. Pero la paciencia también tiene un límite para Dios. Entonces no debemos tentar al Señor porque creemos que Dios no nos ve, que está ocupado de pronto con otra persona y que no, de pronto yo no soy ni importante. Pues déjame decirte, hermanito, amigo, que Dios, así nos metamos debajo de la tierra, Él sabe dónde estamos. Él es el único que conoce cuántos cabellos hay en cada una de nuestras cabezas. Nosotros, cada uno de forma individual, somos importantes para Dios. Entonces debemos entender que ofender a Dios es como no reconocer que Él es bueno, que todas las cosas que nos ha permitido en esta tierra han sido para bien, que ha tenido misericordia de nuestras vidas, porque si estamos todavía vivos tenemos la oportunidad para reivindicarnos con Él. El que partió, se le acabó esa oportunidad. Pero si estás tú y yo estamos vivos, es porque Dios quiere darnos esa oportunidad de que le conozcamos de verdad, de que tengamos experiencia personal con Él, de que levantemos una relación firme con Él, que a Él le demos el primer lugar en nuestra vida. Los que practican la idolatría son ignorantes y son necios. Romanos 1:21 dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan, ni le dan las gracias, no piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Se aferran al engaño. Jeremías 8:5 dice, pero este pueblo me abandonó y no quiere volver a mí. La gente de Jerusalén insiste en rechazarme, prefieren a los dioses falsos y no quiere volver a mí, que soy el Dios verdadero. Increíble la multitud de formas, de maneras, en diversos libros donde Dios nos está hablando. Óyeme, por favor, abre los ojos. No le dejes lugar equivocado a ninguna figura que tú hagas. Yo debo ser lo primero para ti. Yo soy tu Dios, yo te amo. Yo te he hecho con un propósito en esta tierra. Mis ojos están sobre ti. No naciste por accidente, tú naciste porque yo lo permití. Mis ojos vieron tu embrión cuando fuiste gestado en el vientre de tu madre. Entonces, búscame y vivirás. Y todas las cosas que de las que tú tengas necesidad, yo, el gran yo soy, yo te seré el que te supla, porque yo soy eso, yo soy el que te suple. Yo soy el que está contigo, yo soy el que te sana, yo soy el que te liberta, yo soy el que ha guardado tu vida. Eso nos lo dice Dios a cada instante, cada vez que cogemos la Sagrada Escritura, habla a nuestro corazón su palabra, porque su palabra es la única que da testimonio de Él. Los que practican la idolatría se enloquecen con los ídolos. Jeremías 50:38 dice, tantos ídolos hay en Babilonia que la gente ha perdido la razón. Eso es como quien dice en nuestro término muy común, una demoniera. Allí se formó el coge que coge, por decir de alguna forma. Hay tantas deidades
que la gente está enloquecida, no sabe ni para dónde agarrar, a qué deidad agarrar. Son partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10:20 dice, cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Imagínense, ahora nos está diciendo la palabra, esas esculturas que nosotros hemos levantado o que las personas que levantan con sus manos o que plasman en un lienzo, esas esculturas, detrás de todo eso hay demonios. Lo dice la Escritura, que cuando nosotros venimos a rendirle pleitesía, le estamos rindiendo pleitesía a una potestad que no tiene nada que ver con Dios. Es algo de las tinieblas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Los que practican la idolatría acuden a sus ídolos para ser liberados. Lo vimos anteriormente. Dice, y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración. Sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Los que practican la idolatría juran por sus ídolos. Amós 8:14 dice, además caerán sin vida los que adoraban a los ídolos de Samaria, de Dan y de Beerseba. Juraban en nombre de esos dioses creyendo que eran dioses vivos, por eso no volverán a levantarse. Imagínense, no solamente no recibieron lo que le pidieron a esos ídolos o a esas deidades de mentira o a esos demonios, sino que no conforme con eso, llegaron a alcanzar una muerte espiritual y una muerte eterna, porque dice, no volverán a levantarse. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Dios no quiere que pongamos a nadie en el lugar de Él, que no vengamos con justificaciones de nada. Dios lo está diciendo el Señor en esta hora. Nos está enseñando sobre todo esto. Los que practican idolatría son castigados. ¿Castigados de qué? Vamos a ver. Son castigados con una muerte jurídica. Dice Deuteronomio 17 del 2 al 5. Nuestro Dios les dará ciudades donde puedan vivir, pero tal vez haya quienes comiencen a adorar dioses falsos. Si adoran al sol, a la luna o a las estrellas, estarán desobedeciendo a Dios y rompiendo el pacto que hicieron con Él. Cuando sepan que alguno de ustedes está haciendo eso, antes que nada, investiguen si es verdad. Y si realmente está cometiendo un pecado tan terrible, lleven a esa persona ante el tribunal de la ciudad, que deberán condenarla a morir apedreada. En la antigüedad, y aún creo que en países del oriente, no todos, en algunos todavía se castiga con lapidar a las personas. Bueno, el Señor está diciendo que todo aquel que entre en idolatría tiene una sentencia que es la muerte. Los que practican la idolatría son castigados con terribles juicios que terminan en la muerte. Jeremías 16 del 9 al 11 dice, yo, el todopoderoso Dios de Israel, te digo que pondré fin a los gritos de alegría y de entusiasmo y a las canciones de los novios y de las novias. Eso lo verán con sus propios ojos cuando comuniques todo esto al pueblo. Te van a preguntar por qué decidí enviarles esta terrible desgracia. También preguntarán si se han portado mal y si acaso han pecado contra mí. Respóndeles que eso les pasa porque sus antepasados me rechazaron, no obedecieron mis enseñanzas y creyeron en otros dioses, a los cuales sirvieron y adoraron. Te juro que así fue. Dios le está diciendo a Jeremías que le diga al pueblo que por favor, que abran los ojos, que recapaciten, y les va a mandar un juicio para que entiendan que toda desobediencia debe ser reprendida. Así como nosotros los padres a nuestros hijos los reprendemos cuando se equivocan, cuando hacen algo que no está bien, y a nosotros como padres nos duele, porque yo tengo 3 hijos y les aseguro que eso me dolía, pero era necesario para traer en ellos la corrección, para que ellos fueran lo que gracias a Dios mis 3 hijos son, muchachos de bien. Entonces, les digo algo, si Dios, que nos ama tanto, Él nos está corrigiendo porque Él no quiere que nosotros, nuestro fin sea un fin de muerte eterna. El pecado de idolatría trae el destierro. Sí, Señor, Dios nos manda al exilio. Dios nos saca de su presencia. Dios nos despoja de todas las cosas que Él nos ha dado. Eso trae el pecado de idolatría, esa es la consecuencia. Dice, habitantes de Samaria, dejen ya de pecar. Estoy muy enojado con ustedes porque adoran a ese toro.
Es tan solo un Dios falso, hecho por ustedes mismos, pero yo lo haré pedazos. Si no me obedecen, recibirán su castigo. Sus campos no darán frutos y se llegarán a darlos, y si llegaran a darlos, servirán de alimento para gente extraña. Imagínense eso. El mismo Dios está permitiendo que perdamos todo por causa de esa idolatría. Mi pueblo anda solo y perdido como perro callejero. Yo lo enviaré como prisionero a otras naciones lejanas y por un tiempo no tendrá reyes ni jefes. De hecho, eso aconteció cuando las tribus fueron divididas, porque en eso consiste la historia de las Sagradas Escrituras, la historia de una familia y lo que acontece en el transcurso de ese tiempo donde se narran todos estos hechos, que la familia se divide en dos. Y de eso es lo que está haciendo, hablando el profeta Oseas, que el Señor los iba a mandar por su obstinación como castigo, los iba a esparcir en toda la tierra. ¿Para qué? Para que se fueran primero que todo, perdieran esa identidad porque fueron obstinados. Ellos no veían sino solamente lo que a ellos les parecía que estaba bien. Vivían sujetos a su propia ley, a su propia sabiduría. Los que practican la idolatría van a ser excluidos del cielo, van a ser excluidos de la gloria postrera, donde todos aquellos que determinemos en nuestro corazón amar y seguir a nuestro Dios, eso es el anhelo que tenemos, sentarnos un día con el Cordero, sentarnos en la gran mesa para esa gran celebración de esas bodas que dice las Sagradas Escrituras y permanecer con Él en la eternidad. Entonces los que practican idolatría no van a llegar a lograr nada de esto. Aunque la persona sea, entre comillas, como nosotros los humanos tratamos de llamar a todas las personas buenas, sabiendo que no existe ni una sola persona buena debajo del sol. Hasta los justos que hacen obras buenas, ellos pecan también. Entonces, dice Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Hay claridad en este concepto de parte de nuestro Dios para mi vida y para la vida de cada uno de los que ha determinado escuchar este video. Los que practican idolatría son castigados de tormentos eternos. Apocalipsis 14 del 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que han sido vaciados puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que Dios a partir de hoy nos dé la capacidad para decidir, que en nuestro ser esté la determinación de querer conocerle, buscarle, escudriñar su palabra para conocerlo de verdad y para ser obedientes al consejo de Él, para no poder ser excluidos y llegar a un tormento eterno. Los hijos de Dios no deben hacer pacto o alianza con los que practican idolatría. Esto es duro, amados, porque también nos dice el Señor que si nosotros estamos, que le conocemos a Él, nosotros no podemos hacer alianzas, nosotros no debemos hacer vínculos, no debemos ni siquiera casarnos con personas que no tienen el mismo credo nuestro, que no obedecen la instrucción de Dios. Entonces, entrar a uno a ser parte, vínculo, nexo con este tipo de personas es también que nos arrastren a nosotros a la misma condenación de ese exilio eterno. Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ninguna otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Muchas personas, amados, creen que, por ejemplo,
el, por ejemplo, amados, si el Señor está diciendo que yo no debo hacer alianza, que yo no debo ir a sentarme en la mesa con una persona que practica idolatría con otras personas, ¿qué creen ustedes? O sea, hay personas que dicen, por ejemplo, que eh, van a matar un animal y en el momento que lo están matando están ofreciéndoselo a la deidad a los que ellos creen. Hay credos de esa manera, hay sectas que hacen todo esto. Entonces, yo no tengo nada que ver con eso, o sea, a mí no me interesa porque realmente yo no hago parte de todo eso, pero cuando yo vengo y yo estoy consciente de que eso es así y me siento a la mesa a sentar a comerme con ellos, a compartir de su mismo alimento, yo estoy contaminando mi cuerpo y Dios es lo que quiere eso, evitar que nosotros nos contaminemos porque la contaminación trae condenación. La contaminación pareciese que no es como, no es muy importante, pero sí lo es. Sí lo es porque nos va envolviendo de tal forma que empezamos a hablar, es que yo tengo que amar a todo el mundo, yo tengo que respetar, y sí tenemos que amar a todas las personas y tenemos que respetarlas, pero eso no nos da derecho a que tenemos que sentarnos a creer y a ser partícipes en lo que ellos hagan o ellos lo que digan o la forma como ellos vivan. A eso no nos ha mandado Dios. Los hijos de Dios no deben casarse con los que practican idolatría. Esto es durísimo, porque aún en el gremio, en la grey de los que se hacen llamar hijos de Dios, esto verdaderamente no lo tienen en cuenta, porque tendemos a vivir bajo la misma autoridad nuestra, nuestra propia sabiduría. Es que yo lo voy a convertir, es que yo le voy a enseñar, es que yo voy a hacer que él se convierta o que ella se convierta. Dios no habla de que sea posible o imposible esto. Dios solamente nos dice, nos exhorta: no hagas alianza, no te cases con personas que no tienen el mismo sentir que tú tienes. Si la persona no tiene a Dios como prioridad en su vida, ¿qué vamos a hacer con una persona de esa forma? Bueno, Éxodo 34:16 dice: o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Y la Biblia nos cuenta diversas personas que fueron importantes en las Sagradas Escrituras que cometieron desatinos, equivocaciones, que se hicieron alianza con este tipo de personas, y también nos muestra el final de todas estas personas y todo lo que padecen durante el proceso de ceguera, porque hasta eso, cuando nosotros conociendo a Dios nos tiramos de loco y miramos a un lado y hacemos lo que nos dé la gana, lo que nos plazca, aunque lo que nos plazca sea contrario a lo que Dios nos dice, porque creemos que podemos burlarnos de Dios, porque esa es la idiosincrasia del ser humano, de nosotros los seres humanos. Dios sabe qué sucede si nosotros perseveramos en hacer lo que nos da la gana. Dios se aparta y Dios permite que nosotros toquemos fondo. ¿Dios es malo? No, Dios es muy bueno, Dios es justo. Porque Dios de muchas formas nos está advirtiendo: no hagan esto, pero nosotros insistimos. Entonces, las lecciones, una vez una amiga me decía: lección aprendida, lección no repetida. Y viceversa, lección no aprendida, lección repetida. Entonces, Dios quiere que nosotros a la postre vengamos a Él, que aunque estemos reventados como estemos, si reconocemos que hemos fallado, nos arrepentimos de corazón y nos reivindicamos con el Señor haciendo lo que Él nos ha aconsejado, nuestra vida va a tener resultados totalmente diferentes. Los hijos de Dios deben rehusar el cometer actos de idolatría aunque sean amenazados de muerte. Esto es duro. Esto es el mismo evento que aconteció con lo que les comenté de el profeta Daniel. Él se paró en la brecha y dijo: a mí no me interesa, yo no me voy a doblar, ni me voy a inclinar, ni voy a postrarme delante de la estatua de Nabucodonosor. Yo prefiero morirme antes de ofender a Dios. De esto se trata. Dios quiere personas así, quiere hijos que sean leales a Él, fieles verdaderamente a Él. Que aunque tengan enfrente un hacha, una sierra, que le diga: bueno, maldice a tu Dios y muérete, así como le dijo la esposa de Job a Job. Pero Job no lo hizo.
Pero supongamos que nosotros, ay, no, a mí que no me importa, yo a Dios total, yo no sé cuándo lo voy a ver, si es verdad o no es verdad. No, yo no quiero que me vengan a matar. Y yo hago lo que las personas quieren que yo haga. Ahí perdí yo el año. Gané aquí en la tierra porque no me quitaron la vida, pero delante de Dios me mandó para el exilio. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Daniel 3:18 dice, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos que son Sadrach, Mesad y Abednego determinaron en su corazón no querer contaminarse con todos los de Babilonia y hacer lo que Dios les había mandado hacer, ser obedientes a la instrucción. Que la instrucción ya lo hemos repetido en diferentes videos. La instrucción de Dios es la Torá, que son los 5 primeros libros, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Bueno, y ahora ya viene la parte última de este versículo del segundo mandamiento. Dice, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación para mis enemigos. Pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis preceptos. Amados, esto es lo más hermoso. Aquí Dios nos está diciendo. Sí, en nuestras generaciones pasadas a nadie le importó nada acerca de quién era Dios. Las familias crecieron sin ningún credo. Bueno, ¿cuál será entonces el patrón de conducta de los que nacen? Repetir lo que ven de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. ¿Y qué sucede con este tipo de conducta? No van a llegar a ninguna parte. La persona que en esta tierra no reconozca que Dios es Dios, no desee en su corazón amar y obedecer las sagradas escrituras, la misión de la tal persona en esta tierra es una misión que está verdaderamente perdida. No tiene sentido. Así de sencillo, o sea, no lo digo yo. Y contra mí no vengan. Cualquiera que quiera escribir o comentar, hacer algún comentario, tiene toda la libertad. Y les digo de antemano, eso no lo digo yo, eso lo dice la escritura, eso lo dice Dios. Pero la persona que a pesar de tener unos ancestros que no adoraron a Dios y probablemente adoraron a otros dioses, pero la tal persona se levanta y dice hasta aquí, yo no creo en lo que ellos creen, yo no voy a hacer lo que yo he visto que mi familia y lo que he escuchado de mis antepasados están haciendo, yo determino en mi corazón buscar y creer y conocer a Dios, el tal, amado que me escucha. No solamente su vida va a ser totalmente bendecida, sino sus generaciones futuras serán bendecidas y aún les alcanzará todo lo que Dios va a determinar por esta persona que ha querido en su corazón conocerle a Dios. Así como la maldición se prolonga, la bendición de Dios también. De hecho, la prueba más grande, Dios bendijo a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel, que ha sido desobediente como tú y como yo, porque no podemos hablar de ellos. Porque probablemente tú que me escuchas también haces parte de ese pueblo. Recuerda, fueron esparcidas 10 tribus por toda la tierra para que se multiplicaran y muchos perdieron su identidad, su credo. Y se mezclaron con los paganos, los idólatras. Pero de esos que se mezclaron, habrá muchos que nos hemos levantado para hacer un alto y determinar en nuestra vida conocer al Dios de gloria. Bueno, dice lo que les acabé de comentar. Es la influencia de las personas que son idólatras que se les va a transmitir a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que el descendiente del tal consecuentemente lo va a hacer. Sencillamente es la influencia. Nosotros tendemos a hacer lo que vemos de nuestros padres, pero muchos padres se han equivocado o nos hemos equivocado. Y nuestros hijos, cuando se hacen adultos, ellos tienen toda la autoridad, la autonomía para poder determinar, ya no quiero ser como fue mi papá o como fue mi mamá. Yo quiero que Dios esté entronado en mi casa, en mi nueva vida, en mi nueva familia, en mi hogar, en mis hijos. Y el tal que se levante en esto, oh gloria a Dios, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque no solamente está sembrando para los que están en la mesa junto a Él, sino para las generaciones que probablemente sus ojos no verán. Pero como conclusión, este mandamiento comprende 4 preceptos negativos, es decir, que nosotros no debemos hacer. Y los 4 son: no debemos creer en ídolos, no debemos hacer ídolos o poseerlos,
No debemos adorarlos de cualquiera de las 4 formas de servicio. ¿Cuáles son esas 4 formas que se adora un ídolo? Se adora con la prosternación, que ya dijimos, que es doblar la rodilla. Se adora con el sacrificio de animales. Se le llevan ofrendas de animales a los tales ídolos. Se hacen elevaciones de ofrenda, se levanta una ofrenda para ese ídolo. Se hacen libaciones de vino o cualquier otro líquido sobre el altar. Se derrama cualquier líquido sobre el altar para adorar a ese Dios. Adorar un ídolo mediante ritos, rituales que se aplican exclusivamente al ídolo. En la antigüedad, hasta excrementos se le ofrendaban a los dioses. La sangre se le ofrendaba a los dioses. La vida de un niño inocente se le ofrendaba a una deidad. Y todavía lo hacen. Todavía esas prácticas se ven, aunque ustedes no lo crean, y se ven de manera más grande que en la antigüedad. La cantidad de niños que se desaparecen en el mundo, bueno, desafortunadamente, esos niños se convierten en ofrenda para estos ídolos, para estos demonios. Pero si hoy tú, que me estás escuchando, decides conocer a Dios, seguirle, amarle, lo que hagas va a ser influencia a tus generaciones de ahora y las que vengan más adelante. Bueno, amados, ha sido para mí una gran bendición poder compartir contigo este gran estudio del segundo mandamiento del libro de Éxodo. Te recuerdo que este es nuestro canal www.labibliamasqueunlibro.org. Te invito para que te suscribas, para que nos visites, para que te des cuenta toda esa información valiosa, esos videos que son alimento para el espíritu, para nuestra vida, que están allí, están almacenados en esa nuestra página. También te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho en nuestro canal en YouTube, que es La Biblia Más que un Libro. Lo mismo estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Dios te bendiga. Le doy gracias al Señor por tu vida. Anhelo con todo mi ser que este video haya tocado las fibras más profundas de tu corazón. Y recuerda, Dios te ama. Siempre tiene las manos abiertas para que tú vengas a Él. Está a la puerta de tu corazón, tocando. Déjalo entrar para que venga a ser morada contigo. Y ya verás que tu vida será diferente. Dios bendiga tu vida. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta el próximo video, amado que me escuchas.